Hola mis hermanos, Dios nos bendiga a todos. Un abrazo virtual, un abrazo a la distancia y gracias al Señor por el privilegio que nos da de reunirnos, no solamente para orar, no solo para alabar su nombre, sino porque es una ocasión también para aprender de su palabra. Gracias al Señor porque usted ha apartado este espacio de su vida, ha hecho un alto en su caminar del día de hoy y buscar su presencia. En esta noche hay algunos hermanos que están reunidos, también los niños están teniendo sus clases, los jóvenes. eh, es un espacio para aprender. Aprendamos de la palabra de Dios y dejemos que sea Dios que nos enseñe a nosotros. Quiero comenzar en este espacio de reflexión con una historia que he contado en otra oportunidad, pero vale la pena recordarla en un día como hoy. Esta es una historia que no está en la Biblia, pero nos sirve muy bien para tratar de comprender la enseñanza de hoy. Hay una historia que se remonta a aquella época de la creación. Repito, no está en la Biblia. Pero en esta historia se dice que Dios creó al burro y le dijo, serás burro, vas a trabajar incansablemente de sol a sol, vas a cargar bolsas en tu lomo, vas a comer pasto, no tendrás inteligencia y vas a vivir 50 años. Seré burro, dijo, pero Señor, vivir 50 años es demasiado, dame unos 20. Y Dios se lo concedió. Entonces Dios crea al perro y le dice, cuidarás la casa de los hombres y serás su mejor amigo. Comerás los huesos que te den y vas a vivir 25 años, serás perro. El perro dijo, Señor, vivir 25 años es mucho, dame 10. Y Dios se lo concedió. Entonces Dios creó al mono y le dijo, serás mono. Saltarás de rama en rama haciendo payasadas, serás divertido y vas a vivir 20 años. Y el mono dijo, Señor, 20 años es demasiado, dame 10 años. Y Dios se lo concedió. Y entonces en esta historia, que reitero no está en la Biblia, finalmente Dios crea al hombre y le dijo, serás hombre, el único ser racional sobre la faz de la tierra, vas a usar tu inteligencia para señorear sobre los animales, vas a dominar al mundo y vas a vivir 20 años. Y el hombre se quedó pensando y dijo, pero Señor, 20 años es muy poco. Mira, dame los 30 años que el burro rechazó, los 15 años que el perro no quiso y los 10 años que el mono no aceptó. ¿Y qué crees que hizo Dios? Se lo concedió. Y desde entonces el hombre vive 20 años como hombre. Entonces se casa y pasa 30 años como burro trabajando y cargando todo el peso de la familia en el hombro. Después los hijos se van y vive 15 años de perro cuidando la casa, llegará viejo, retirarse. Y al final vivir 10 años de mono saltando de casa en casa, de hijo en hijo, haciendo payasadas, para divertir aunque sea un poco a los nietos. ¿En qué etapa de la vida está usted? Déjeme decirle que la vida de todos los seres humanos está diseñada en etapas. Nacer, crecer, envejecer, morir. La vida cristiana por igual. Nuevo creyente, crecimiento, madurez y un día estaremos en la presencia de Dios. ¿En qué etapa está usted en su vida cristiana? ¿En qué etapa está usted en su matrimonio? ¿En su vida personal? Todos sabemos que en este momento estamos en una etapa no fácil de la vida por el coronavirus, pero especialmente a nivel mundial, hoy estamos en una etapa de reabrir. Reabrir es la palabra de todos los gobiernos y de todos los países. Regresar a la vida cotidiana. Después de semanas de confinamiento en casa y especialmente semanas donde no nos hemos reunido físicamente como cristianos, ahora el énfasis es a reabrir, regresar a la vida cotidiana. Ahora, en medio de esta nueva etapa de la vida que nos toca vivir, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu fe en Dios? ¿Es usted una persona más creyente, con mayor convicción? ¿Es usted más firme en sus convicciones ahora que antes del COVID-19? Alguien dijo que no podemos volver a la normalidad, porque lo normal era exactamente el problema. Necesitamos volver mejores, con más fe. Un predicador dijo que la obediencia del creyente no depende de las circunstancias,
porque de hecho Adán pecó en medio de un paraíso. Ahí no había problemas de ningún tipo. Pero Jesús mientras venció a la tentación del pecado, ¿sabe dónde? En un desierto, en medio de las carencias. En otras palabras, las circunstancias simplemente demuestran en dónde está nuestra confianza. Y no importando cuáles son estas circunstancias, en la Biblia vamos a encontrar que los cristianos tenemos un solo llamado. ¿Sabe cuál es? Obedezca a Dios, crea a Dios. Como dije el domingo pasado en el sermón, sigue creyendo en Dios, aún antes, durante o después de una circunstancia dura como es la pandemia del coronavirus. Esto es lo que Hebreos capítulo 11 en sus versos 1 al 3 nos recuerdan. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Déjeme ponerle un poquito en contexto de qué está ocurriendo y la razón del por qué está este capítulo 11 hablando acerca de la fe. La carta a los Hebreos fue escrita durante un tiempo, por decirlo así, un tiempo peor que una pandemia. Estos cristianos estaban viviendo en el Imperio Romano, pero a los ciudadanos romanos se les pedía que declararan su lealtad al emperador y los romanos tenían que decir que César es Dios, César es el Señor. Todo aquel que viviera dentro del imperio tenía que reconocer que César era el Señor, el emperador era Dios. Aquellos que opinaran lo contrario, aquellos que dijeran que Jesús es el Señor, la muerte los esperaba. En aquella época, ser cristiano era experimentar una pandemia fatal. Porque ser cristiano, declararse como cristiano y declarar que Jesús es el Señor, se pagaba con la muerte. Esta carta a los Hebreos entonces fue escrita para una iglesia frágil, una iglesia en conflicto, una iglesia perseguida, una iglesia sufriente. Creyentes que probablemente estaban escondidos, no por un virus, sino por el peligro de perder su vida por ser cristianos. Muchos cristianos en aquella época tuvieron que elegir entre mantener su fe o mantener su vida. En ese contexto fue vital tener en claro qué significa tener fe. ¿Cómo puedo aplicar mi fe como cristiano? En una de las peores etapas del cristianismo primitivo, ellos debían de saber que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo que básicamente este verso 1 está diciendo es que la fe tiene dos cualidades fundamentales. Y no la pases por alto. Necesitas recordar estas dos cualidades de la fe para vivir antes, durante o después del COVID-19. La fe, número 1. La primera cualidad es esta. La fe está conectada con el tiempo. ¿Con el tiempo? Sí, sí, sí. ¿Qué tiene que ver el tiempo con la fe? ¿Qué tiene que ver la fe con el tiempo? Déjame explicarte que más de lo que te imaginas, mucho más. La fe está conectada con el tiempo. ¿Sabes que en el texto griego, a diferencia de la Reina Valera 60 y las traducciones en inglés que comienzan hablando de la fe, el texto griego comienza diciendo es. El texto griego comienza con el verbo ser o estar. Es. Porque el énfasis que el autor de los Hebreos pone no es que la fe era. La fe no es eso que tenían otros. La fe no es un tema del pasado. No, es lo que mi abuelita me enseñó. Es lo que yo vi en mi papá. No. El autor de los Hebreos inicia enfatizando que la fe está orientada al hoy, al presente. Es. Hace muchos años, gracias a Dios, escuché a un profesor que dijo esta frase. La fe de hoy no sirve para mañana. ¡Wow! ¡Qué maravillosa frase! La fe de hoy no sirve para mañana. Mañana tendrá su propio afán y mañana voy a necesitar una vez más fe, una fe fresca, renovada. La fe está conectada con el tiempo. Una definición personal de la fe es esta.
Es la convicción en el Dios que actúa hoy, hoy. En otras palabras, la fe pone el futuro en el presente. Tiene una conexión con el tiempo. A eso el autor de Hebreos le llama certeza. Tener una garantía, poseer una seguridad de algo. Ahora, hay dos tipos de certeza, la interna y la externa. Por ejemplo, si yo estoy seguro internamente de que mi esposa me ama, lo voy a percibir y voy a estar seguramente bien cierto de eso. Oh, mi esposa me ama. Ahora, esa certeza depende de mí, de mi interior. Estoy seguro de mí mismo. Estoy seguro de lo que percibo. Pero por otro lado, en ocasiones hay certezas que vienen de afuera. Algo que tú no tienes control. Por ejemplo, yo tengo la certeza de que los Cowboys van a ganar el próximo Super Bowl. Pero eso no depende de mí. Así que tendré que confiar en que ellos lo van a hacer. ¿Lo harán? Requiere fe. Este es el sentido de la palabra certeza. Hipóstasis, ponerte debajo. Estar parado debajo creyendo que eso que está encima de ti, eso sobre lo que estás parado, es algo firme, no se va a caer. Es seguro. Es un refugio seguro. Y esta era una expresión que los griegos utilizaban, hipóstasis, cuando firmaban un acuerdo. Y entonces en la parte de abajo del contrato había una firma, un sello. Ese sello es lo que le daba firmeza, es sobre lo que estaba parada la certidumbre de que eso que se había dicho ahí, en el día de hoy, se iba a cumplir. Y era la garantía de que mañana se iba a cumplir. Era la garantía del presente y del futuro. Se va a cumplir lo que se firmó. En ese sentido, la fe en la Biblia nunca es especulativa. No es saltar al vacío, a ver qué pasa, si Dios quiere, a lo mejor. Me encomiendo a Dios por si las dudas. No. Estamos hablando de tener una seguridad para hoy. Es traer el futuro al presente. Porque la fe, la firme seguridad, la esperanza sólida para hoy. Es la plena certeza por anticipado de aquello que está por venir. El Señor Jesús un día en el Evangelio de Marcos capítulo 11 dijo esto. Es la historia de la higuera seca, ¿recuerda? 11 versos 20 en adelante. Por la mañana al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz y Pedro acordándose le dijo a Jesús, Maestro, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Y Jesús dijo, tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrán. Y por eso les digo esto. Les digo, tiempo presente, crean que ya han recibido hoy todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Crean hoy lo que van a recibir. La fe está conectada con el tiempo, es poner el futuro en el presente. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham no sabía lo que vendría para mañana, por delante, para el futuro, pero estaba convencido que Dios estaba obrando en su presente y eso era más que suficiente para decir, amén, lo creo. La fe está conectada con el tiempo, es poner el futuro en el presente. ¿Se ha dado cuenta que por lo regular nuestra fe es más preventiva y especulativa que propositiva? En verdad, hablamos de la fe como si no existiera. Es más una especie de protección en caso de. ¿Se ha dado cuenta que oramos cuando salimos de viaje, por ejemplo, para que no nos pase nada y regresemos con bien? ¿Y por qué no orar con la fe de que no nos va a pasar nada, Señor? Desde ahora declaro en tu nombre, Señor, porque sé que cuidas mi entrada y mi salida, que así como salgo, regresaré. ¿Por qué en vez de orar como si a lo mejor Dios nos llegara a proteger, Dios, que no nos pase nada? ¿Por qué no creer que no nos va a pasar nada? Oramos para que alguien sane. Dios, sana. Usa la vía de los médicos si tú quieres. ¿Y por qué no orar diciendo, Señor, te pido que lo sanes?
y creo que desde ahora ya estás haciendo algo por la sanidad de esta persona. ¿Por qué no? Oramos para que Dios dé un mejor trabajo. Dios provee lo que necesito. ¿Y por qué no orar creyendo que Dios ya nos dio exactamente el trabajo que requerimos? Los jóvenes oran para que Dios les dé una pareja. ¿Y por qué no orar creyendo que Dios ya tiene preparada a la persona idónea para su vida ahora mismo? Eso es fe. La fe está conectada con el tiempo, es poner el futuro en el presente. Pero algo más, sabes que la fe no solamente está conectada con el tiempo, la fe está orientada a lo sobrenatural. La fe es la convicción de lo que no se ve. Es la convicción de lo que humanamente no se ve, pero creemos que ya es una realidad. Convicción. Esta palabra convicción describía a alguien que internamente ha sido persuadido a algo. Escuche, no por evidencias externas, sino que desde dentro la persona cree firmemente en eso, lo cree. Ahora la pregunta es, ¿y cómo podemos creer en algo que no vemos evidencias? ¿Cómo creer en algo que no sabemos? Pues déjeme decirte que de eso se trata la fe. Es Dios trabajando en ti, convenciéndote, haciéndote preso, cautivándote de tal manera que llegamos a tener la certeza de que sin duda alguna ese futuro ya está aquí hoy, aunque no lo veas. Porque déjame decirte, si podemos ver algo, si lo podemos percibir con estos sentidos físicos que Dios nos ha dado, no necesitas a la fe. La fe no es necesaria. Hoy es miércoles. ¿Y cómo lo sé? ¿Necesito fe para saber que hoy es miércoles? No. Vas a mirar el calendario. Hoy es miércoles. Punto. No necesitas fe. Supongamos que usted me dice en este momento, por alguna razón que no me puede explicar, tengo fe que lo que usted tiene en su mano es un celular. No sé cómo, pero tengo fe que lo que tiene es un celular. Yo diría, algo está mal contigo. No necesitas tener fe para creer que este es un celular. ¿Por qué? Porque claramente lo estás mirando y lo que puedes ver físicamente no se necesita fe. Dios te dio los 5 sentidos. La fe es sobrenatural. La fe es invisible. La fe es del reino invisible. Hace muchos años, un cristiano de poderoso testimonio llamado George Mueller dijo esto: la fe comienza donde termina las fuerzas del hombre. Sí, es verdad, la fe es sobrenatural, es invisible. Cierta ocasión, George Mueller, que tenía un orfanato con cientos de niños a quienes él cuidaba, niños huérfanos, a quienes les enseñaba a leer y escribir y tratar de educarles en la vida, una mañana los reunió para tomar los alimentos. Pero no había nada en la bolsa, no había nada que comer. Y sin embargo sentó a todos los niños a la mesa y Mueller les dijo: niños, vamos a orar por lo que Dios nos va a dar para comer. Y los niños se quedaron sorprendidos porque no había nada, literalmente, no había nada. Y George Mueller hizo una oración dando gracias por los alimentos, aun cuando no había nada. Recién Mueller había terminado su oración cuando tocaron a la puerta. Era el lechero. El lechero que les dijo: oigan, les traigo esta leche. Saben, el vecino pidió leche, pero hizo un pedido de más y no puedo regresarlo. Así que dije, bueno, a lo mejor el señor Mueller necesita algo de leche para sus niños. Aquí tienen leche para desayunar. Recién el lechero se había ido cuando alguien más tocó a la puerta. Era el panadero. El panadero dijo: bueno, señor, sabe, ya terminé mi jornada de vender el pan, pero no vendí todo mi pan y me quedó esto. Y la verdad es que no quiero regresarlo a la tienda. Y pensé que el señor Mueller quizá necesitaría pan para alimentar a sus niños. Y aquí está. ¿Sabe qué es eso? Es provisión de Dios. Pero lo que refleja es una fe sobrenatural. Es invisible. Charles Spurgeon, que fue contemporáneo de George Mueller, un día predicando dijo esto: la gente dice que el señor Mueller es entusiasta porque reúne a 600 niños y cree que Dios le va a dar la provisión para ellos, aunque no haya nada en la bolsa, nada para comer. Él cree que la provisión vendrá. Mis queridos hermanos, dijo Spurgeon, él no es un entusiasta.
Él solo hace lo que debería ser la acción común de cada cristiano. No actuar conforme al sentido común, sino conforme a algo más elevado que el sentido común. ¿Sabe qué es? La fe. La fe que es invisible, la fe que es sobrenatural. George Mueller dijo una ocasión: tengo la seguridad de que el cristianismo es algo más que formas y credos y ceremonias. Hay vida y poder, y la realidad se encuentra en nuestra fe. ¿Cómo puedo tener la convicción de esperar lo mejor? Pastor, tú no sabes lo que me ha ocurrido. Desgracia tras desgracia, problema tras problema. Me siento realmente apachurrado. ¿Cómo puede esperar que venga algo mejor si la realidad dice todo lo contrario? Es ahí donde trabaja la fe. Es ahí donde tenemos que estar convencidos, como dice Jeremías, que Dios tiene planes de bien, pensamientos de paz y no de mal para ti. Esa es la fe sobrenatural. Es creer lo increíble. Es creer lo que no se ve. Es creer que Dios ya está obrando aún a pesar de que no veo las evidencias físicas con mis sentidos, pero sé, y Dios me ha convencido, de que Dios ya está obrando a favor mío. La fe es la convicción aún de aquello que no veo, pero creo que en Dios ya es posible, ya es una realidad. Mateo capítulo 21, versos 21 y 22, si tuvieres fe y no dudares, todo lo que pidiereis en oración creyendo hoy, lo recibiréis. La fe nos proyecta al presente y la fe nos proyecta hacia adelante, nunca hacia atrás. Nunca, jamás. Hace muchos años Spurgeon dijo en un sermón lo siguiente: un poco de fe llevará tu alma al cielo, pero una gran fe traerá el cielo a tu alma. No vayas por la vida con esta actitud de, oh, bueno, quién sabe, no sé si Dios va a hacer esto. No, no, no. La fe es confianza. La fe es convicción. La fe trae al presente el futuro y pone el futuro en nuestro presente. La fe está conectada con el tiempo y es sobrenatural. Necesitamos fe antes, durante y después de esta pandemia, porque Dios quiere que no regresemos a la normalidad, quiere que regresemos a mucho mejor y que aún en medio de nuestras circunstancias la fe no deje de crecer. No vayas por la vida dudando. Más bien nuestra oración debe ser como la del rey Asa cuando dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre, no especulaciones, no dudas. Dios lo va a hacer, Dios lo está haciendo ahora mismo. En el nombre de Jesús, accione su fe. Ponga el futuro en el presente y crea aún en lo sobrenatural. Porque en el nombre de Jesús, lo mejor de Dios siempre está por delante. Y eso comienza hoy. En el nombre de Jesús, atrévete a creer. Amén.